Hola Iglesia, buen día, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Quiero, dejarles el mensaje de hoy para este devocional y está en el libro de Juan, desde el capítulo 1, en el versículo 19 en adelante. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Bueno, dice que Juan dice que él no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Él dijo que no era profeta, dijo que no era Elías. Entonces le dicen, ¿no? Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y bueno, esta pregunta me confrontó también en cuanto al decir, bueno, ¿qué digo yo de mí misma, no? Y pensando a veces en que muchas veces nosotros esperamos quizás el tener un título o esperamos quizás el empezar a ejercer, por así decir, o empezar a caminar en el llamado que tenemos de parte de Dios. Si bien todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito por el cual Dios nos quiere usar en la iglesia, nos quiere usar con las almas para edificar a otros, y sé que Dios nos está preparando a todos para eso, pero también hay un mensaje, ¿no? Hay un mensaje que es para todos y es el de predicar el Evangelio, como Jesús nos ha enviado a todos a ser discípulos a todas las naciones y a dar el Evangelio de Cristo, ¿no? Y fíjense el llamado que tenía Juan, el Bautista. Juan tenía ese gran peso, ¿no? Ese gran llamado, después de que no hubo profetas por muchos años. Él fue levantado y para predicar arrepentimiento, para hacer volver al pueblo a Dios, ¿no? Y era un llamado muy importante. Él era un profeta. Y dice, la respuesta, ¿no?, de Juan el Bautista fue, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Fíjense que él dice, soy la voz de uno que clama en el desierto. Y simplemente él se limita a decir, bueno, yo soy una voz. Ni siquiera está diciendo, yo soy Juan. Ni siquiera está diciendo, soy un profeta, soy el enviado de Dios. Yo tengo la verdad, yo tengo la posta. Y sí la tenía, sí tenía la palabra, sí tenía la verdad. Y tenía un gran propósito, que era preparar el corazón de las personas para que conozcan a Jesús, para que reciban a Jesús. Y tenía esa palabra tan pesada que era predicar arrepentimiento, ¿no? Y sin embargo él dice, soy la voz, soy un mensajero de Dios, y nada más. Se limitó a eso, soy un mensajero de Dios. Entonces eso me confrontó mucho, porque a veces nosotros quizás también nos vamos, ¿no?, como muy por las ramas, y esperamos ser alguien, o esperamos quizás tener un estudio previo, o quizás esperamos a decir, bueno, cuando yo vaya al seminario, cuando, ¿no?, lo que sea que estemos, cual sea el llamado que Dios tenga, o cuando sea misionero, cuando sea pastor. Y no, Dios nos quiere usar ahora. Dios, es lo que yo pensaba, ¿no? Dios nos quiere usar ahora con lo que hoy tenemos, con las personas que hoy tenemos. Y si bien sí es importante prepararnos para ese llamado, ese propósito que Dios tiene, lo más importante es el mensaje que hoy nosotros tenemos que llevar a esas personas. Hoy nosotros también tenemos ese llamado a predicar el Evangelio a toda criatura, el de hacer discípulos, ¿no? Y es un mensaje que es para cuando ni bien te convertís. Vos te convertiste, fuiste salvo, creíste en Jesús, fuiste salvo, fuiste perdonado. Entonces andá y contáselo a todo el mundo y dale de esa salvación a todo el mundo, ¿no? Y es muy difícil a veces cuando tenemos tantos prejuicios, y lo digo por mí misma. ¿Por qué? Porque yo también cuando le tengo que contar a alguien de Jesús, o cuando tengo que hablar con una persona, me siento totalmente incapaz, me siento incapaz de predicar, incapaz de hablar, porque pienso que voy a decir algo mal o que no va a ser suficiente, y le empiezo a llenar tanto mis pensamientos, que al final termino no hablando. Y eso me pasó muchísimas veces. Pero Dios en todo momento se encarga de decirme, ¿no?, que Él
no necesita personas preparadas. Él no llama a los que ya están preparados, sino que Él capacita a los que Él está llamando. Y eso me deja muy tranquila en el saber que, bueno, yo estoy siendo preparada por Él. Él me llamó siendo completamente indigna, así como lo había dicho el pastor en el culto de misiones, que esa palabra me tocó muchísimo, esa palabra cuando él empezó a decir que nosotros no éramos dignos y empezó a dar ciertas citas, ¿no?, donde hablaba de que, Señor, yo no soy digno, y sin embargo Él nos hizo dignos para ser portadores de dignidad y nos hizo dignos para llevar su mensaje y su palabra, y eso, bueno, a mí me marcó muchísimo, y más para este tiempo, que es el tiempo propicio, ¿no?, después de la cuarentena, de que, bueno, ya tuvimos nuestro tiempo de búsqueda, tuvimos el tiempo de estudiar, de meternos por completo en la palabra, y bueno, Dios está marcando que es el tiempo de salir, que es el tiempo de empezar a dar, ¿no?, de dejar de edificar para nosotros y empezar a edificar para Él, para su reino. Y tenemos el mensaje de salvación, tenemos esa palabra, y que podamos nosotros también decir, bueno, yo soy un mensajero de Dios y necesito predicarte, necesito darte este mensaje que Dios quiere que vos escuches, ¿no? Que podamos animarnos a predicar lo que a nosotros nos salvó, lo que a nosotros nos cambió la vida. Simplemente eso, no tenemos que tener todo el estudio, si bien, vuelvo a decir, es muy importante el estar preparados en la palabra, el saber bien cuál es la doctrina de Cristo, eso es fundamental, ¿no? Tener ese peso de orar, de saber escuchar a Dios, eso es muy importante. Pero Jesús nos mandó a predicar el Evangelio y tenemos que hacerlo ya. A lo que voy es, no esperemos a tenerlo todo, ¿no? Como en esa pesca milagrosa. Bueno, tengo 5 panes y tengo 2 peces. Bueno, yo tengo el Evangelio, tengo la palabra de Cristo y lo que Cristo hizo en mí, tengo mi testimonio, tengo lo principal ya lo tenemos, y es simplemente el Evangelio de Jesucristo, que Cristo murió por mí, me salvó, me perdonó mis pecados, y eso es lo que quiere hacer con la persona que yo tengo al lado. Entonces, que seamos ese portador, ¿no?, de voz, y de ser ese mensajero, y si nos preguntan, bueno, ¿qué dices de ti mismo? También, que podamos decir, soy un mensajero de Dios. Después vendrá el llamado, después vendrá esa capacitación, ¿no?, que Dios está haciendo en nosotros, pero hoy somos esa voz que la gente y las personas necesitan escuchar, ¿no?, del Evangelio. Y algo que a mí me da muchísima confianza es el saber que Jesús ya oró por eso. Jesús ya oró tanto por mí, oró por vos, y oró por las personas que van a creer por nuestra palabra. Eso está cuando Jesús hace la oración, ¿no?, en Juan 17. Jesús ora por esas personas que van a creer a través de nuestra palabra. Entonces ya tenemos ese libre acceso, ya tenemos esa puerta abierta, y nosotros tenemos que también hacer lo mismo. Nosotros tenemos que empezar a orar por esas personas, preparar el corazón también, de una forma como lo hacía Juan el Bautista, preparar el corazón a través de la oración, orando por esas personas, preparamos su corazón, preparamos esa puerta, digamos, espiritual, por así decir, para que la persona cuando nos escuche pueda realmente recibir, tenga un corazón preparado para recibir a Cristo. Entonces, bueno, quiero dejar esta palabra, ¿no?, esta pregunta que dice, ¿qué dices de ti mismo? Que realmente la podamos contestar de esa forma, ¿no?, como lo hizo Juan el Bautista, y decir, soy solamente un mensajero de Dios. Así que, bueno, estamos siendo esos mensajeros de Dios, estamos llevando el mensaje de Cristo. Así que, bueno, espero que hoy podamos meditar en eso, y bueno, les dejo un abrazo grande para todos. Espero que se haya entendido y que sea también de edificación esta palabra, y los animo a realmente creer que Jesús nos quiere usar en este tiempo, y que es el tiempo de llevar su palabra, es el tiempo de hacer la voluntad de Dios. Así que, iglesia, los quiero mucho, y bueno, nos vemos pronto. Bendición.